Bueno, comencemos a hablar de la trigonometría del triángulo rectángulo. ¿Cómo podemos comprender o analizar un triángulo rectángulo dependiendo de sus medidas, ¿no? Probablemente esta es la introducción que han tenido a las funciones trigonométricas. La pregunta puntual de umbral es cómo definimos las proporciones en el triángulo rectángulo. Si tenemos un triángulo rectángulo como este que está aquí y que hemos llamado el triángulo ABC, fíjense que el lado opuesto al vértice B mayúscula le hemos llamado B minúscula, al lado opuesto al ángulo, al vértice A o al ángulo alfa le hemos llamado A, y la hipotenusa pues le hemos llamado H. Recuerden, entre otras cosas, que por el teorema de Pitágoras, A al cuadrado más B al cuadrado tiene que ser en este caso H al cuadrado, ¿verdad? El cuadrado de la suma de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, siempre y cuando estemos hablando de un triángulo rectángulo. Y recuerden que cuando estamos hablando de un triángulo rectángulo, usualmente se le pone un cuadrito aquí para enfatizar que es un triángulo rectángulo, que el ángulo que está aquí, el ángulo opuesto a la hipotenusa, mide 90 grados o pi medio si están midiendo en radianes. ¿Y cómo definimos entonces las proporciones del triángulo? Dependiendo, si tenemos aquí alfa, si tenemos aquí alfa, miramos el lado opuesto a alfa y eso lo dividimos sobre el largo de la hipotenusa. A esa proporción le llamamos seno de alfa. Al lado adyacente de alfa sobre la hipotenusa le llamamos coseno de alfa. A tangente le llamamos tangente de alfa, la definimos como el lado opuesto sobre el lado adyacente. Cosecante es el lado de la hipotenusa entre el lado opuesto. Fíjense que eso es el recíproco de la función seno. Secante, hipotenusa de alfa, la hipotenusa sobre el lado adyacente. Observen que es el recíproco de coseno. Y cotangente, el lado adyacente sobre el lado opuesto. Validen que es el recíproco de tangente. Algunas personas recuerdan estas proporciones por el acrónimo SOHCAHTOA. Seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa, tangente es opuesto sobre adyacente. Observe que las proporciones aquí siempre son positivas porque los lados del triángulo, tanto los catetos como la hipotenusa, son números positivos, y que seno y coseno siempre son menores que 1, ya que la medida de los catetos, no importa cuál sea, siempre va a ser menor que la medida de la hipotenusa en un triángulo rectángulo. O sea que opuesto sobre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa, siempre va a ser positivo, estrictamente menor que 1. Y observen también que esta definición coincide con la definición de las funciones circulares o las funciones trigonométricas en el círculo. Si este fuera el centro, por ejemplo aquí en el vértice A, y el radio sería este largo aquí, H, tendríamos un círculo aquí de radio H, y el punto aquí, la primera coordenada sería coseno de z, que sería exactamente esta proporción, b sobre h, y seno de z, la segunda coordenada, sería la coordenada vertical, sería el componente vertical aquí que es a, sobre h, que coincide con lo que teníamos anteriormente, ¿verdad? Que sería y sobre r. Eran las letras que estábamos utilizando allá, pero es exactamente lo mismo. Aquí dice, si coseno de alfa es 3/4, dibuje un triángulo rectángulo con ángulo agudo alfa y encuentra el valor exacto de las otras 5 funciones trigonométricas en alfa. O sea, nos están dando coseno, así que necesitamos seno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Bueno, lo primero que nos pide es que dibujemos el triángulo rectángulo con ángulo agudo alfa, así que dibujamos un triángulo rectángulo, identificamos uno de los ángulos que no sea el recto como alfa, y tenemos coseno de alfa igual a 3/4. Recuerden que coseno es adyacente sobre hipotenusa, así que dibujamos por aquí 3, rotulamos, mejor dicho, 3 y 4 la hipotenusa. Y una cosa que podemos hacer rapidito es buscar cuánto mide el lado opuesto a alfa por la relación que nos da el teorema de Pitágoras, que nos dice que la suma del cuadrado de los catetos tiene que ser el cuadrado de la hipotenusa. Así que 3 al cuadrado más el lado opuesto al cuadrado tiene que ser 4 al cuadrado. Quiere decir que el lado opuesto al cuadrado tiene que ser 16 menos 9, eso es 7, y raíz cuadrada de eso es
el lado opuesto entonces mide más o menos la raíz cuadrada de 7, pero siendo un largo tiene que ser entonces la raíz positiva de 7. Y una vez tenemos que esa proporción es raíz de 7, pasamos entonces a sustituir en la fórmula de lo que son las funciones trigonométricas en las proporciones del triángulo rectángulo. Seno es opuesto sobre hipotenusa, así que lo he puesto aquí en rojo, lo he puesto es raíz de 7, así que tenemos raíz de 7 sobre hipotenusa 4. Tangente es opuesto sobre adyacente, raíz de 7 que encontramos sobre 3. Alternativamente pueden ver a tangente como seno sobre coseno y tendríamos raíz de 7 sobre 4 entre 3 cuartos, los 4 se cancelan y nos queda raíz de 7 tercios. Cosecante, una vez tienen seno, es solamente pues voltearlo, es el recíproco. Secante, esta la podían hacer sin nada porque es el recíproco de coseno. Coseno de alfa es 3 cuartos, así que secante tiene que ser 4 tercios. Y cotangente es el recíproco de tangente. Así que tenemos por aquí, si esto era raíz de 7 sobre 3, esto es 3 sobre raíz de 7. Para resolver un triángulo, lo que necesitamos hacer es encontrar la medida de cada uno de los ángulos. En este caso los hemos rotulado alfa, beta y gamma. Y la medida de cada lado. Hemos rotulado el lado opuesto a gamma como C, el lado opuesto a alfa como A y el lado opuesto a beta como B. Recuerden, una cosa que siempre debemos tener presente es que la suma interior de todo triángulo, de los ángulos de cualquier triángulo es 180 grados o pi radianes, si lo están midiendo en radianes. O sea, quiere decir que no importa lo que sea alfa, beta y gamma, la suma de alfa más beta más gamma siempre tiene que ser 180 grados o pi radianes. Veamos acá, seguimos con triángulos rectángulos. Dice resuelva el triángulo. Aquí nos están dando este ángulo por aquí que mide 30 grados y nos están dando la hipotenusa del triángulo que nos dice que mide 12. Una de las cosas que tenemos que buscar para resolver, sabemos que este mide 30, este obviamente mide 90, así que beta tiene que medir la suma de beta y 30 tienen que ser ángulos complementarios, o sea, su suma debe ser 90 porque este ya mide 90. Así que beta tiene que ser 90 menos 30, que es 60 grados y ya tenemos ese. Por otra parte, si tenemos aquí 30 grados, podemos buscar, entre otros valores, pueden buscar el que quieran, pero, por ejemplo, tenemos aquí coseno de 30. Coseno de 30 recuerden que es adyacente sobre hipotenusa, así que sería b sobre 12. Quiere decir que b tiene que ser 12 veces coseno de 30 y coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Y aquí el 2 se lleva el 2 de aquí, me dejan 6, quiere decir que b tiene que ser 6 raíz de 3. Ahí tenemos el valor de b. Para buscar el valor de a, podrían buscar, por ejemplo, seno de 30. Seno de 30 tiene que ser a sobre 12 y seno de 30 es un medio. Y pueden sacar entonces ahí lo que es a, o pueden utilizar el teorema de Pitágoras que me dice que a al cuadrado más b cuadrado tiene que ser 12 al cuadrado, y b lo buscamos por acá ya y tenemos entonces a al cuadrado más 6 raíz de 3 tiene que ser 108. 112, 12 al cuadrado, 12 al cuadrado es 144, raíz de 6 raíz de 3 al cuadrado es 36 por 3, que son 108, 144 menos 108 son 36, eso es al cuadrado, por lo tanto A tiene que ser raíz positiva de 36, que es 6. Acá nos están básicamente el mismo ejercicio. Lo único diferente de este ejercicio del anterior es que la medida, en lugar de estar en grados, está en radianes. En radianes, recuerden que la suma interior del triángulo de los ángulos del triángulo rectángulo, bueno, de cualquier triángulo, tiene que ser en radianes, pi radianes. Este mide pi medio, ¿verdad? Es un ángulo recto, por lo tanto estos otros dos tienen que sumar el restante pi medio. Quiere decir que en este caso le llame beta porque está opuesto al lado b. Beta tiene que ser pi medio menos pi quintos, mínimo común denominador 5, así que tenemos 5 pi décimos menos 2 pi décimos, que serían 3 pi décimos la medida del ángulo beta. Por otra parte,
Por otra parte, tenemos por acá, por ejemplo, tangente de pi quintos. Tangente de pi quintos es opuesto sobre adyacente, que sería tangente de pi quintos es 106 sobre b. Quiere decir que b tiene que ser 106 entre tangente de pi quintos. Vamos a la calculadora porque no sabemos el valor exacto de tangente de pi quintos. Asegúrense que la calculadora la tienen en radianes y calculamos 106 entre tangente de pi quintos y nos da 145.89, ¿verdad? Por ahí para abajo. Así que cogemos b a ser 145.9 y con el teorema de Pitágoras sacamos entonces cuánto debe ser la hipotenusa C. 106 al cuadrado más 145.9 al cuadrado tiene que ser C al cuadrado y eso nos da a fin de cuentas que C tiene que ser 180.3 y ahí hemos resuelto ese triángulo. Aquí nos preguntan, dice, desde un punto a 87 metros de la base de la Torre Eiffel, una persona mide un ángulo de elevación de 75 grados hasta la punta de la torre. ¿Cuánto mide la Torre Eiffel? Y aquí nos están diciendo que de la base, del centro de la base al punto donde está la persona observando hay 87 metros. El ángulo de elevación son 75 metros y nos están preguntando cuánto mide la Torre Eiffel. Y podemos pensar en un triángulo, de hecho un triángulo rectángulo que tenemos aquí con este ángulo 75, el lado adyacente al ángulo mide 87 metros y nos están pidiendo el lado opuesto. ¿Sí? Así que queremos saber el lado opuesto, sabemos el lado adyacente y tenemos el ángulo. Tangente me da opuesto sobre hipotenusa, así que podemos decir tangente de 75 grados es lado opuesto sobre el lado adyacente que mide 87, quiere decir que el lado opuesto mide 87 por tangente de 75 grados, que nos da aproximadamente 324.68 metros. Y si lo hacemos a un lugar decimal, esta medida nos dice que la Torre Eiffel mide 324.7 metros. En realidad, la medida oficial de la torre, de la altura de la Torre Eiffel hasta la punta son 324 metros, así que esto nos da pues bastante cerca al valor real. Por último, dice aquí, desde un faro a una altura de 40 metros, o sea, el faro tiene una altura de 40 metros, dice el encargado del faro con relación al mar, el encargado del faro divisa un velero, y dice si el ángulo de depresión, y recuerden que el ángulo de depresión es de la horizontal hacia abajo, mírenlo aquí, 12, es de 12 grados, ¿a qué distancia está el velero del faro? Entonces tenemos el ángulo de depresión, que es el ángulo que hace la horizontal con la línea de visión, son 12 grados, y nos dicen que la altura con relación al bote aquí son 40 metros. Nos piden cuál es la distancia del faro, de la base del faro, al velero. Y bueno, podemos utilizar aquí un poquito de geometría, porque como ven, aquí tenemos un triángulo rectángulo que se forma, aquí tenemos un triángulo rectángulo que se forma, tenemos este lado que mide 40 y nos está pidiendo este lado, ¿verdad?, de la distancia entre la base del faro y el velero. Pero no tenemos ningún ángulo aquí adentro. Pueden hacer una de dos cosas, pueden utilizar ángulo alterno interno. Si aquí tienes una horizontal, aquí tienes otra horizontal, o sea que esas dos líneas son paralelas, y aquí tienes una transversal, quiere decir que por ángulo alterno interno, si este mide 12, este acá también debe medir 12, o si no recuerdan esa propiedad, pueden utilizar que si este ángulo de aquí mide 90 y este mide 12, entonces este aquí tiene que medir 78, ¿sí? Y si este mide 78, pues entonces este tiene que medir 90 menos 78, que es 12. Llegan al mismo sitio. Bueno, lo importante es que este ángulo aquí mide 12 grados y podemos hacer entonces tangente de 12 grados es 40 sobre D. Tenemos por aquí tangente de 12 grados es 40 sobre D. Quiere decir que D es 40 sobre tangente de 12 grados y eso nos da, bueno, de nuevo, asegúrense que la calculadora ahora está en grados y calculan acá 40 entre tangente de 12 grados, nos da 188.1852 por ahí para abajo. Así que la distancia entre el velero y el faro es de unos 188.2 metros.